Marido humilla a su esposa durante el ultrasonido, pero el médico revela algo que él no sabía. Elena Martínez se observaba por quinta vez en el espejo del baño, ajustándose nerviosamente la blusa azul cielo que había elegido especialmente para esta cita. Sus manos temblaban ligeramente mientras se acomodaba el cabello castaño detrás de las orejas, un gesto que había repetido incontables veces durante los últimos 32 años de su vida, pero que ahora parecía cargado de una ansiedad diferente, más profunda, más desesperante. Ricardo Herrera la observaba desde el marco de la puerta del dormitorio, con sus brazos cruzados sobre el pecho y una expresión que mezclaba emoción contenida con una preocupación que él mismo se negaba a reconocer abiertamente. A sus 35 años, este ingeniero civil había aprendido a mantener sus emociones bajo control, especialmente después de los 3 golpes devastadores que la vida les había dado en forma de pérdidas de embarazo durante sus 8 años de matrimonio. ¿Ya estás lista, amor?, le preguntó Ricardo con una voz que intentaba sonar casual, pero que traicionaba la tensión que se había instalado en su garganta desde que despertaron esa mañana. Elena asintió sin voltear a verlo, porque sabía que si lo hacía, él notaría las lágrimas que habían estado amenazando con brotar de sus ojos durante toda la mañana. Este embarazo era diferente. Ya habían llegado a los 5 meses, algo que nunca antes habían logrado. Los primeros 3 embarazos se habían perdido antes de las 8 semanas, dejando en su lugar un vacío que parecía crecer con cada pérdida, como si el universo se empeñara en recordarles que tal vez no estaban destinados a ser padres. Elena se tocó el vientre con una ternura casi ritual, un gesto que había desarrollado desde el momento en que descubrieron que estaban esperando nuevamente. Era como si sus manos pudieran proteger a ese pequeño ser que crecía dentro de ella, como si su amor maternal fuera un escudo invisible contra las fuerzas que antes habían arrebatado sus sueños. Elena, mi amor, todo va a estar bien, murmuró Ricardo, acercándose por detrás y rodeándola con sus brazos. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, él mismo luchaba contra los demonios de la duda que susurraban en su mente. ¿Y si esta vez tampoco funcionaba? ¿Y si eran como esas parejas que aparecían en los documentales médicos, condenadas a perder bebé tras bebé sin una explicación clara? El trayecto al consultorio del doctor Mendoza transcurrió en un silencio cargado de expectativas. Ricardo conducía su sedán gris con una concentración exagerada, como si cada semáforo y cada curva requirieran toda su atención para evitar pensar en lo que podría salir mal durante la cita. Elena miraba por la ventana contando mentalmente cada edificio que pasaban, una técnica de relajación que había aprendido durante las sesiones de terapia a las que asistieron después de la 3ª pérdida. Cuando llegaron al edificio médico, Elena sintió que sus piernas se habían convertido en gelatina. El consultorio del doctor Mendoza estaba en el 3er piso y mientras subían en el elevador, ella no podía dejar de preguntarse si estarían celebrando o llorando cuando bajaran nuevamente. El doctor Mendoza era un hombre de 50 años, con canas prematuras que le daban un aire distinguido y paternal. Sus ojos cafés transmitían una calidez genuina que había consolado a cientos de familias a lo largo de su carrera, pero también habían sido testigos de tragedias que preferían no recordar durante sus noches de insomnio. «Buenos días, Elena», Ricardo los saludó con una sonrisa que intentaba transmitir confianza. «¿Cómo te has sentido, Elena? ¿Algún síntoma fuera de lo normal?» Elena intercambió una mirada rápida con Ricardo antes de responder. Durante las últimas semanas había experimentado algunos malestares extraños, mareos que llegaban sin previo aviso, palpitaciones que la despertaban en las madrugadas y una fatiga que parecía más intensa de lo que recordaba durante sus embarazos anteriores.
pero había decidido no mencionar estos síntomas, temerosa de que fueran señales de que algo andaba mal. Bueno, doctor, he tenido algunos mareos y me canso más de lo normal, pero supongo que es normal del embarazo, ¿verdad?, respondió Elena con una sonrisa forzada, minimizando deliberadamente sus preocupaciones. Ricardo frunció el ceño ligeramente. No era la primera vez que notaba que Elena parecía estar ocultándole algo, pequeños gestos y comentarios que no terminaba de entender. Pero decidió no presionar. Ya habían tenido suficientes tensiones relacionadas con el embarazo. «Vamos a ver cómo está todo», dijo el doctor Mendoza mientras preparaba el equipo de ultrasonido. «Elena, recuéstate aquí y levanta un poco la blusa, por favor». El gel frío sobre su vientre hizo que Elena se tensara momentáneamente, pero la sensación familiar del transductor deslizándose sobre su piel la tranquilizó. Ricardo tomó su mano izquierda entre las suyas y por primera vez en semanas, ambos se permitieron sonreír genuinamente. «Ahí está el corazón», anunció el doctor Mendoza, señalando la pantalla donde se podía ver y escuchar el latido fuerte y regular de su bebé. «Suena perfecto, muy fuerte y con un ritmo excelente». Elena sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. Ricardo apretó su mano y se inclinó para besarle la frente, susurrando: «Nuestro bebé está bien, amor. Nuestro bebé está bien». El doctor Mendoza continuó con el examen señalando las pequeñas extremidades que se movían activamente en la pantalla. «Miren, aquí pueden ver los bracitos y allá las piernitas. Todo parece estar desarrollándose perfectamente para esta etapa del embarazo». Por unos minutos preciosos, Elena y Ricardo se permitieron vivir en una burbuja de felicidad absoluta. Después de tantos meses de miedo y pérdidas, finalmente podían ver a su bebé moviéndose activamente, con un corazón que latía con fuerza y extremidades que se desarrollaban normalmente. Pero entonces, cuando el doctor Mendoza ajustó el ángulo del transductor para obtener una imagen más clara de la columna vertebral del bebé, algo apareció en la pantalla que no había estado visible antes. Una mancha oscura, irregular, que se extendía en un área que no debería tener esa apariencia. Ricardo la notó inmediatamente. Sus ojos, entrenados por años de revisar planos y detectar irregularidades en estructuras, se fijaron en esa anomalía visual como un láser. «Doctor, ¿qué es eso?», preguntó con una voz que había perdido toda la calidez de los minutos anteriores. El doctor Mendoza frunció el ceño ligeramente, ajustando los controles del equipo para obtener una imagen más clara. La mancha seguía ahí, bien definida y obviamente fuera de lugar en lo que debería ser una imagen normal del desarrollo fetal. «Necesito examinar esto más cuidadosamente antes de dar cualquier explicación», respondió el médico con la cautela profesional que había desarrollado después de décadas de experiencia. «Permítanme revisar algunos registros antes de continuar». Pero sus palabras, lejos de tranquilizar a Ricardo, encendieron una alarma en su mente. ¿Por qué el doctor necesitaba revisar registros? ¿Qué tipo de anomalía requería esa consulta adicional? Y más importante aún, ¿por qué Elena había estado experimentando síntomas extraños que había tratado de ocultar? Elena, percibiendo el cambio dramático en la atmósfera del consultorio, comenzó a entrar en pánico. «Doctor, ¿qué pasa? ¿Está bien mi bebé? Por favor, dígame que está bien». Su voz se quebraba con cada palabra y sus manos se aferraron desesperadamente al brazo de Ricardo. Pero Ricardo ya no la estaba consolando. Sus ojos permanecían fijos en esa pantalla congelada, en esa mancha oscura que no debería estar ahí, y su mente comenzó a llenarse de preguntas que no se atrevía a verbalizar. ¿Era posible que esa anomalía indicara algo más que un problema médico rutinario? «Regreso en unos minutos», dijo el doctor Mendoza saliendo del consultorio y dejando a la pareja sola con la imagen congelada en la pantalla. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Elena miraba alternadamente la pantalla y el rostro cada vez más tenso de su esposo, tratando de entender qué había cambiado tan drásticamente en cuestión de segundos. Ricardo, por su parte, no podía apartar la vista de esa mancha, y con cada segundo que pasaba, las dudas que había estado reprimiendo durante meses comenzaron a crecer como una infección en su mente. «Ricardo, amor, dime algo, me estás asustando», susurró Elena, pero él no respondió. Simplemente siguió observando esa pantalla como si fuera a revelarle secretos que no estaba seguro de querer conocer. Afuera del consultorio, los sonidos normales del hospital continuaban. Pasos apresurados en los pasillos, conversaciones distantes, el zumbido constante del aire acondicionado. Pero dentro de esa pequeña habitación, Elena y Ricardo estaban suspendidos en un momento que cambiaría sus vidas para siempre, sin saber aún que las próximas horas los enfrentarían a verdades que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Elena tocó suavemente el brazo de Ricardo, buscando desesperadamente la conexión que habían compartido solo minutos antes, pero él parecía haberse trasladado a un lugar mental donde ella no podía alcanzarlo. Y así, mientras esperaban el regreso del doctor Mendoza, sus 8 años de matrimonio y los 5 meses de esperanza que habían logrado construir colgaban de un hilo más delgado de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Antes de continuar con esta historia que seguramente los mantendrá al borde de sus asientos, queremos saber desde dónde están viendo nuestras historias narradas. ¿Nos están siguiendo desde México, Estados Unidos, o tal vez desde algún otro hermoso país de América Latina? Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan a corazones en diferentes partes del mundo. No olviden dejarnos su opinión sobre lo que creen que va a pasar con Elena y Ricardo. «¡No me toques! ¡No te atrevas a tocarme nunca más!». Los gritos de Ricardo resonaban por todo el pasillo del hospital mientras Elena se desplomaba contra la pared del consultorio, sus manos protegiendo instintivamente su vientre mientras las contracciones de pánico comenzaban a sacudir su cuerpo. El doctor Mendoza corría entre ambos, tratando desesperadamente de detener la catástrofe que se desarrollaba ante sus ojos, pero Ricardo ya había tomado su decisión final. 15 minutos antes, cuando el doctor Mendoza había regresado al consultorio después de revisar los expedientes médicos, su rostro mostraba una seriedad que no había estado presente al inicio de la consulta. Llevaba en sus manos una carpeta gruesa y caminaba con la cautela de alguien que está a punto de comunicar noticias delicadas. «Disculpen la demora», había dicho mientras se acomodaba nuevamente en su silla frente al equipo de ultrasonido. Necesitaba verificar algunos datos antes de continuar con el examen. Elena había intentado sonreír, pero la tensión que emanaba de Ricardo era tan palpable que parecía contaminar el aire del pequeño consultorio. Él seguía con la vista fija en esa pantalla congelada, en esa mancha oscura que se había convertido en el centro de todos sus miedos y sospechas. «Doctor, esa mancha ahí», había señalado Ricardo con un dedo tembloroso hacia la pantalla. «¿Qué diablos es eso? Porque yo he visto muchos ultrasonidos en internet y eso no se ve normal para nada». El doctor Mendoza había ajustado nuevamente el transductor sobre el vientre de Elena, aplicando más gel y enfocándose específicamente en el área que había captado la atención de Ricardo. La imagen se había vuelto más clara, pero la mancha oscura seguía ahí, bien definida y aparentemente fuera de lugar. «Verá, señor Herrera», había comenzado el médico con tono profesional, «las imágenes de ultrasonido pueden mostrar diferentes densidades de tejido que a veces...». «No me venga con tecnicismos», lo había interrumpido Ricardo bruscamente. «Dígame qué es esa cosa y por qué está ahí. Y mientras lo hace, quiero que me explique por qué mi esposa ha estado sintiendo síntomas raros que no me había contado». Elena había volteado a ver a Ricardo con los ojos abiertos de par en par. «¿De qué estás hablando, Ricardo? Yo te conté sobre los mareos y el cansancio».
Me contaste sobre las palpitaciones nocturnas. Me contaste sobre las náuseas que tienes cuando crees que no te veo. Me contaste sobre esas pastillas que escondes en tu bolsa. La voz de Ricardo había subido de tono con cada pregunta, y Elena había palidecido notablemente. El doctor Mendoza había intentado intervenir. Señor Herrera, creo que hay un malentendido aquí. Las variaciones en los síntomas del embarazo son completamente normales. Y en cuanto a la imagen que estamos viendo, ¿normales?, había gritado Ricardo poniéndose de pie abruptamente. ¿Es normal que mi esposa me oculte síntomas? ¿Es normal que aparezcan manchas raras en el ultrasonido? Doctor, yo no soy tonto. Esa cosa ahí no debería estar. Y quiero saber si tiene que ver con que este bebé no sea mío. El silencio que había seguido a esas palabras había sido como un trueno después del rayo. Elena había intentado incorporarse en la camilla, pero sus piernas temblaban tanto que había vuelto a recostarse inmediatamente. Ricardo, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes siquiera pensar eso?, había susurrado Elena con una voz quebrada por la incredulidad y el dolor, pero Ricardo ya no escuchaba. 8 años de inseguridades reprimidas, alimentadas por los comentarios venenosos de su suegra, que siempre había insinuado que Elena era demasiado hermosa, demasiado buena para él. Habían encontrado finalmente una grieta por donde salir a la superficie. Siempre supe que algo andaba mal, había continuado Ricardo, paseándose como una fiera enjaulada por el pequeño consultorio. 3 pérdidas de embarazo, Elena. 3. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que tu cuerpo rechaza embarazos que no son naturales. Significa que tal vez esos bebés no eran míos tampoco. ¡Basta!, había gritado Elena, pero Ricardo estaba perdido en su propio mundo de paranoia y dolor. Y ahora aparece esta anomalía, y tú has estado ocultándome síntomas. ¿Qué más me has estado ocultando, Elena? ¿Con quién has estado? ¿Es el contador de tu oficina? ¿Es el vecino que siempre te saluda tan amigablemente? El doctor Mendoza había intentado una vez más restablecer el orden. Señor Herrera, le aseguro que las acusaciones que está haciendo no tienen fundamento médico. La imagen que estamos viendo puede tener múltiples explicaciones, y ninguna de ellas tiene que ver con paternidad. ¡No me diga lo que tiene o no tiene que ver!, había rugido Ricardo volteándose hacia el médico con los ojos inyectados en sangre. Usted está confabulado con ella. Seguramente ya sabía de esta anomalía y no me dijo nada. Elena había comenzado a llorar incontrolablemente, sus sollozos llenando el consultorio mientras se abrazaba el vientre como si pudiera proteger a su bebé de las palabras crueles que volaban por el aire como cuchillos. Ricardo, por favor, escúchame, había implorado entre lágrimas. Tú eres el único hombre en mi vida. Tú eres el padre de este bebé. No sé de qué anomalía estás hablando, pero tiene que haber una explicación. La explicación es que me has estado engañando, había gritado Ricardo, y en ese momento algo se había roto definitivamente en él. La explicación es que eres una mentirosa y una tramposa, y que yo he sido el pendejo que creyó en ti durante 8 años. Las palabras habían golpeado a Elena como puñetazos físicos. Cada acusación había sido como un clavo más en el ataúd de su matrimonio, y ella había sentido como si el mundo se estuviera desmoronando bajo sus pies. No puedo más con esto, había declarado Ricardo dirigiéndose hacia la puerta. No voy a criar al hijo de otro hombre. No voy a seguir viviendo esta mentira. ¡Ricardo, no te vayas!, había gritado Elena intentando levantarse de la camilla, pero el estrés extremo había comenzado a causar estragos en su cuerpo. Una contracción dolorosa la había hecho doblarse y luego otra y otra más. El doctor Mendoza había corrido hacia ella, alarmado por lo que estaba presenciando. Elena, tranquila, respira profundo. El estrés puede causar contracciones prematuras. Pero Ricardo había malinterpretado la atención médica hacia Elena como evidencia adicional de una conspiración en su contra. Claro, ahora se hace la víctima. Ahora resulta que ella es la que sufre. Señor Herrera,
Su esposa está teniendo una emergencia médica, había dicho el doctor Mendoza con firmeza. Necesito que se calme inmediatamente o tendré que pedirle que se retire. ¿Sabe qué, doctor? Me voy a retirar, pero no porque usted me lo pida, sino porque no quiero estar ni un segundo más en el mismo lugar que esta mujer. Ricardo había agarrado su chaqueta y se había dirigido hacia la puerta con pasos decididos. «Ricardo, por favor, no me hagas esto», había suplicado Elena entre contracciones. «Estoy embarazada de tu hijo. Este es nuestro bebé, el bebé que tanto esperamos». Él se había detenido en el umbral de la puerta y se había volteado una última vez hacia ella. Su rostro había mostrado una mezcla de dolor, ira y una decepción tan profunda que parecía haberlo transformado en una persona completamente diferente. «Tienes hasta las 6 de la tarde para sacar todas tus cosas de mi casa», había dicho con una voz fría como el hielo. «Y no quiero volver a verte nunca más en mi vida. Mañana mismo voy a buscar un abogado para anular este matrimonio de mentiras». «No puedes dejarme así», había gritado Elena, pero Ricardo ya había salido del consultorio, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos alejándose por el pasillo. Elena había colapsado completamente entonces, no solo físicamente, sino emocionalmente. Las contracciones se habían intensificado y había comenzado a hiperventilar mientras repetía una y otra vez: «No puede dejarme, no puede dejarme, es su hijo, es su hijo». El doctor Mendoza había presionado el botón de emergencia para llamar a las enfermeras, pero su mente también estaba dividida entre atender la crisis médica de Elena y la urgencia de alcanzar a Ricardo para explicarle la verdad sobre esa mancha en el ultrasonido, porque él sabía exactamente qué era esa anomalía y sabía que Ricardo estaba cometiendo el error más grande de su vida al interpretar mal una imagen médica. Pero también sabía que Elena estaba entrando en una crisis que podría poner en peligro tanto su vida como la del bebé. Mientras las enfermeras corrían hacia el consultorio y Elena continuaba sollozando en la camilla, el doctor Mendoza tomó una decisión que esperaba no tener que lamentar más tarde. Elena necesitaba atención médica inmediata y Ricardo necesitaba conocer la verdad antes de que fuera demasiado tarde para salvar no solo su matrimonio, sino posiblemente la vida de la mujer que acababa de abandonar. «Espere, señor Herrera, espere». El grito desesperado del doctor Mendoza resonó por todo el pasillo del hospital mientras Ricardo se alejaba con pasos decididos hacia el elevador. «Hay algo que usted tiene que saber antes de irse. Es sobre su esposa». Pero las puertas del elevador se cerraron justo cuando Ricardo volteó a verlo y el médico quedó parado en el pasillo, jadeando, sabiendo que tal vez acababa de perder la única oportunidad de salvar un matrimonio y posiblemente una vida. 5 minutos antes, dentro del consultorio, Elena había comenzado a experimentar contracciones cada vez más intensas. El doctor Mendoza había corrido hacia ella cuando la vio doblarse de dolor, sus manos protegiendo instintivamente su vientre, mientras gemía de una manera que no era solo física, sino que parecía brotar desde lo más profundo de su alma rota. «Elena, necesito que trates de respirar lentamente», había dicho el médico mientras revisaba rápidamente sus signos vitales. «El estrés extremo puede desencadenar trabajo de parto prematuro, y a las 20 semanas eso sería...». Pero Elena no podía escucharlo. Su mente estaba completamente enfocada en el sonido de los pasos de Ricardo, alejándose por el pasillo, cada paso como una puñalada en su corazón. «Se fue», había susurrado entre sollozos. «Se fue y piensa que lo engañé. Piensa que este bebé no es suyo». Cuando Ricardo había escuchado desde el pasillo los gemidos de dolor de Elena, algo en su interior se había fracturado. Se había detenido a mitad del camino hacia el elevador, sus puños apretados a los costados mientras luchaba contra impulsos contradictorios que amenazaban con volverlo loco. Una parte de él, la parte que la había amado durante 8 años, la parte que había llorado con ella cada vez que perdían un embarazo, le gritaba que regresara. Le decía que Elena estaba sufriendo
y que él era su esposo, que tenía la obligación de estar ahí sin importar qué hubiera pasado. Pero otra parte, la parte herida y llena de inseguridades que había estado creciendo como un tumor durante años, le susurraba que era todo una actuación, que Elena estaba fingiendo el dolor para manipularlo y hacerlo regresar. No, se había dicho a sí mismo, obligándose a continuar caminando. No voy a caer en sus trucos. Ya me engañó suficiente. Pero incluso, mientras pensaba esas palabras, sus pasos se habían vuelto más lentos, más vacilantes. Dentro del consultorio, el doctor Mendoza había tomado una decisión que iba en contra de todos sus años de experiencia y protocolos médicos. Elena estaba claramente en crisis, pero Ricardo estaba a punto de cometer el error más devastador de su vida, basándose en una interpretación completamente errónea de una imagen médica. Elena había dicho suavemente mientras checaba su presión arterial: necesito hablar con tu esposo sobre tu condición. Él tiene derecho a saber la verdad. Elena había abierto los ojos de par en par, el pánico reemplazando momentáneamente el dolor físico. No, doctor, por favor, no puede decirle. Prometió que no le diría nada. Elena, tu esposo cree que lo engañaste. Está destruyendo su matrimonio por algo que no es cierto. Y tú estás teniendo contracciones prematuras que podrían poner en peligro tu vida y la del bebé. Ya no puedo mantener este secreto. Había sido entonces cuando el médico había corrido hacia el pasillo, gritando el nombre de Ricardo, pero llegando demasiado tarde. Regresó al consultorio con el corazón palpitando, sabiendo que tendría que tomar medidas drásticas. Elena, voy a llamar a seguridad para que detengan a tu esposo antes de que salga del hospital, había dicho mientras marcaba en el teléfono interno. ¿Qué? Elena había intentado incorporarse en la camilla. Doctor, no puede hacer eso. Tu vida está en peligro, Elena, y tu esposo tiene derecho a saber por qué. 3 minutos después, cuando la seguridad del hospital había logrado interceptar a Ricardo justo cuando estaba subiendo a su auto en el estacionamiento, él había regresado al consultorio hecho una furia. ¿Cómo se atreven a detenerme? ¡Esto es secuestro!, había gritado mientras entraba al consultorio, escoltado por 2 guardias de seguridad. Señor Herrera, había dicho el doctor Mendoza con una calma que no sentía, necesito que escuche lo que tengo que decirle. Su esposa no lo engañó. La mancha que vio en el ultrasonido no tiene absolutamente nada que ver con paternidad. Ricardo había mirado al médico con escepticismo y una ira que parecía consumirlo desde adentro. ¿Ah, sí? ¿Y entonces qué diablos es? El doctor Mendoza había mirado a Elena, quien tenía los ojos cerrados y respiraba con dificultad. Elena, tienes que decirle la verdad. Ya no puedes seguir ocultándoselo. ¿Qué verdad?, había exigido Ricardo. ¿Qué me has estado ocultando, Elena? Elena había abierto los ojos lentamente, y Ricardo había visto en ellos un dolor tan profundo que por un momento había olvidado su propia ira. Ricardo, había susurrado con una voz tan quebrada que él tuvo que acercarse para escucharla. No quería que supieras porque sabía que me obligarías a terminar el embarazo. ¿Terminar el embarazo? ¿De qué estás hablando? Hace 6 meses, había comenzado Elena con la voz entrecortada, cuando fuimos a hacernos los estudios prenupciales antes de intentar embarazarnos otra vez. Descubrieron algo en mis análisis, algo que yo no sabía que tenía. Ricardo había sentido como si el piso se estuviera moviendo bajo sus pies. ¿Qué descubrieron? Tengo una malformación cardíaca congénita, había confesado Elena mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Es algo con lo que nací, pero nunca me había causado síntomas antes. Los doctores me dijeron que el embarazo podría matarme, especialmente durante el parto. El silencio que había seguido a esas palabras había sido ensordecedor. Ricardo había mirado alternadamente a Elena y al doctor Mendoza, como si estuviera esperando que alguno de los dos le dijera que era una broma cruel. ¿Estás diciendo que sabías que podrías morir y aún así decidiste embarazarte?, había preguntado finalmente. Después de 3 pérdidas, Ricardo,
Yo no podía quitarte la oportunidad de ser padre otra vez. No podía vivir sabiendo que por mi culpa nunca ibas a tener la familia que tanto deseabas. El doctor Mendoza había intervenido entonces. La mancha que vio en el ultrasonido es una sombra causada por la medicación cardíaca que Elena ha estado tomando en secreto para mantener estable su corazón durante el embarazo. Afecta la densidad de ciertos tejidos y crea esa imagen en el ultrasonido. Ricardo había retrocedido hasta la pared, como si las palabras fueran golpes físicos. ¿Me estás diciendo que has estado tomando medicamentos que yo no sabía? ¿Que has estado arriesgando tu vida sin decirme nada? Porque sabía que reaccionarías exactamente como estás reaccionando ahora, había dicho Elena con más fuerza en la voz. Sabía que me obligarías a elegir entre el bebé y mi vida, y yo ya había tomado esa decisión. ¡Por Dios, Elena!, Ricardo había gritado, pero esta vez no era de ira sino de horror y dolor absolutos. ¿Cómo pudiste tomar esa decisión sin mí? ¿Cómo pudiste decidir morir sin preguntarme si yo prefería tenerte a ti que tener un hijo? Porque conocía la respuesta, había susurrado Elena, y porque después de 3 pérdidas yo necesitaba darte este regalo aunque me costara la vida. Ricardo se había desplomado en la silla junto a la camilla, sus manos temblando mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de escuchar. Durante los últimos 15 minutos había acusado a su esposa de infidelidad, la había humillado públicamente, había amenazado con divorciarse de ella y todo el tiempo ella había estado arriesgando silenciosamente su vida para darle el hijo que tanto habían deseado. Elena, yo no sé qué decir, había murmurado con la voz rota. Te acusé de cosas horribles, te dije cosas que nunca podré borrar. Puedo perdonarte por eso, había dicho Elena con una calma extraña. Pero no puedo cambiar mi decisión sobre el embarazo. Voy a tener este bebé, Ricardo, aunque eso signifique que no voy a estar aquí para criarlo. No, había dicho Ricardo poniéndose de pie abruptamente. No acepto eso. Tiene que haber otra opción. El doctor Mendoza había carraspado entonces. Señor Herrera, necesito interrumpir este momento, pero las contracciones de Elena están empeorando. Necesitamos hospitalizarla inmediatamente. La combinación del estrés emocional y su condición cardíaca está poniendo en peligro tanto su vida como la del bebé. Como si hubieran sido convocadas por sus palabras, las sirenas de una ambulancia habían comenzado a sonar en la distancia, acercándose rápidamente al hospital. Ricardo había mirado a Elena, luego al doctor Mendoza, y finalmente había entendido que estaba parado en el punto de quiebre más importante de su vida. Podía elegir apoyar la decisión de Elena de arriesgar su vida por su hijo, sabiendo que podría perderla, o podía luchar contra ella para salvar su vida, sabiendo que eso significaría perder al bebé que tanto habían esperado. Mientras los paramédicos entraban al consultorio con una camilla, Ricardo tomó la mano de Elena y supo que, sin importar lo que pasara, nunca más volvería a dudar del amor de la mujer que estaba dispuesta a morir para darle una familia. «Está despertando. Doctora, está despertando». El grito de Ricardo resonó por toda la unidad de cuidados intensivos mientras Elena abría lentamente los ojos después de 7 días en coma. Lo primero que vio fue a su esposo sosteniendo en brazos a un pequeño bulto envuelto en una manta azul, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras le susurraba palabras que ella no alcanzaba a entender. «Elena, mi amor, conoce a tu hijo, conoce a nuestro milagro». 3 semanas antes, cuando Elena había sido internada de emergencia en la unidad de cuidados intensivos maternos, Ricardo había tomado la decisión de no moverse de su lado ni un solo segundo. Había instalado prácticamente una casa improvisada en la silla reclinable junto a la cama de Elena, durmiendo ahí, comiendo ahí, viviendo cada momento con el terror constante de que ella pudiera empeorar cuando él no estuviera presente. Los especialistas habían confirmado lo que el doctor Mendoza ya sabía.
Elena tenía una malformación cardíaca congénita llamada síndrome de Eisenmenger, una condición tan rara que solo se presentaba en 1 de cada 1.000.000 de nacimientos. El embarazo había puesto una presión extrema en su corazón ya comprometido, y cada día que pasaba, las posibilidades de que sobreviviera al parto disminuían dramáticamente. Ricardo, había susurrado Elena durante su primera noche en el hospital, cuando finalmente habían logrado estabilizar sus contracciones. Necesito que me perdones por haberte ocultado esto. Sé que fue egoísta de mi parte, pero después de perder 3 bebés, yo no podía. ¡Para!, la había interrumpido Ricardo, tomando su mano entre las suyas. Soy yo quien necesita perdón. Te acusé de cosas horribles. Te dije cosas que me van a atormentar por el resto de mi vida. ¿Cómo puedes siquiera mirarme después de lo que te hice? Elena había sonreído débilmente, esa sonrisa que Ricardo había enamorado 8 años atrás y que ahora brillaba con una fragilidad que le partía el corazón. Porque entiendo por qué reaccionaste así. Porque en tu lugar yo probablemente habría pensado lo mismo. Y porque cuando estás aterrado, a veces dices cosas que no sientes realmente. Habían llorado juntos esa noche, no solo por las palabras crueles que se habían dicho, sino por la situación imposible en la que se encontraban. Estaban atrapados entre el amor por el bebé que tanto habían deseado y el terror de perder a la mujer que había sido el centro del mundo de Ricardo durante casi 1 década. Al día siguiente, un equipo completo de especialistas había llegado para presentarles las opciones que tenían. El doctor Ramírez, el cardiólogo principal, había sido brutalmente honesto con ellos. Tenemos 3 alternativas, había dicho mientras revisaba los resultados de los últimos estudios. Primera opción, terminamos el embarazo inmediatamente. Elena tiene 90% de posibilidades de sobrevivir si lo hacemos ahora. Segunda opción, intentamos prolongar el embarazo hasta las 32 semanas con medicación intensiva y reposo absoluto. Elena tendría 60% de posibilidades de sobrevivir al parto. Tercera opción, continuamos hasta término completo, pero las posibilidades de que Elena sobreviva son menores al 10%. Elena había respondido inmediatamente. Tercera opción, sin dudarlo. Elena, no, había suplicado Ricardo. No puedo perderte. No puedo criar a nuestro hijo sin su madre. Y yo no puedo vivir sabiendo que maté a nuestro bebé para salvarme. Había respondido Elena con una determinación que Ricardo reconocía y que sabía que era inútil tratar de cambiar. Pero entonces, el doctor Mendoza había revelado algo que había estado investigando desde el momento en que confirmó el diagnóstico de Elena. Hay una cuarta opción, había dicho. Es experimental, nunca se ha intentado en una mujer embarazada y las posibilidades de éxito son mínimas, pero existe. Había explicado que había un procedimiento quirúrgico que podía reparar el corazón de Elena durante el parto cesáreo. Sería una cirugía de corazón abierto realizada simultáneamente con el nacimiento del bebé, requiriendo un equipo de cirujanos cardíacos trabajando en conjunto con los obstetras. Las posibilidades de que tanto Elena como el bebé sobrevivan son aproximadamente del 15%, había admitido. Pero es la única opción que les da a ambos una oportunidad de vida. Elena y Ricardo habían tomado esa opción sin vacilar. Las siguientes semanas habían sido las más intensas de sus vidas. Elena, confinada a la cama del hospital, había insistido en usar cada día para preparar a Ricardo para la posibilidad de criar solo a su hijo. Le había enseñado todo lo que sabía sobre cuidar bebés. Había escrito cartas para cada cumpleaños de su hijo hasta los 18 años. Había grabado videos con consejos para momentos importantes de su vida. Si no estoy aquí para su primer día de escuela, había dicho mientras grababa uno de los videos, quiero que sepas que estaré orgullosa de él sin importar cómo se sienta ese día. Y si llora, abrázalo fuerte y dile que su mamá lo ama más que a su propia vida.
Ricardo había hecho lo mismo, pero desde una perspectiva diferente. Había aprendido todo lo que podía sobre la condición de Elena. Había hablado con los cirujanos hasta entender cada detalle del procedimiento y había tomado la decisión de que, sin importar lo que pasara, él haría todo lo posible por honrar el sacrificio que Elena estaba haciendo. A las 36 semanas, durante una madrugada lluviosa de octubre, Elena había despertado con contracciones intensas que no pudieron detener. El trabajo de parto había comenzado y ya no había manera de posponer la cirugía. «Es hora», había dicho el doctor Mendoza mientras el equipo médico se preparaba para llevar a Elena al quirófano. «Ricardo, ¿está listo?». Ricardo había tomado la mano de Elena y la había besado suavemente. «Te amo más de lo que las palabras pueden expresar», le había susurrado. «Y si algo sale mal, va a salir bien», había interrumpido Elena. «Nuestro bebé va a nacer sano y yo voy a estar aquí para criarlo contigo. Lo sé porque tengo que creerlo». El quirófano había parecido una escena de ciencia ficción, con 2 equipos médicos trabajando simultáneamente. Los cirujanos cardíacos habían abierto el pecho de Elena mientras los obstetras realizaban la cesárea. Ricardo había esperado afuera, caminando de un lado a otro durante las 4 horas más largas de su vida. Cuando finalmente había salido el doctor Mendoza, Ricardo no había podido leer su expresión. «¿Cómo están?», había preguntado con una voz que apenas reconocía como suya. «El bebé está perfecto», había dicho el médico. «Es un niño sano de 2,8 kilos. En cuanto a Elena, la cirugía fue exitosa, pero está en coma inducido. Su cuerpo necesita tiempo para recuperarse. Los próximos días serán críticos». Durante una semana, Ricardo había vivido en una montaña rusa emocional. Su hijo, al que habían decidido llamar Diego, era perfecto en todos los sentidos, pero Elena permanecía inconsciente, conectada a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón reparado. Y entonces, en la mañana del 7º día, Elena había abierto los ojos. «Hola, mamá», había susurrado Ricardo mientras le mostraba a Diego. «Tu hijo ha estado esperando para conocerte». Elena había intentado hablar, pero su garganta estaba demasiado seca. Ricardo le había dado pequeños sorbos de agua, y finalmente ella había logrado susurrar. «Está bien. Nuestro bebé está bien. Está perfecto», había respondido Ricardo. «Y tú también vas a estar bien. Los doctores dicen que la cirugía fue un éxito completo». Elena había cerrado los ojos y había llorado, pero estas eran lágrimas de alegría pura. Había arriesgado todo por este momento y había ganado. Tenía a su hijo en sus brazos y a su esposo a su lado. 6 meses después, mientras Elena alimentaba a Diego en la misma sala donde había comenzado toda esta pesadilla, Ricardo reflexionaba sobre cómo una crisis que casi había destruido su matrimonio los había llevado finalmente a una comprensión más profunda del amor verdadero. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», le había dicho a Elena esa mañana. «¿Qué? Que pensé que me estabas traicionando cuando en realidad estabas haciendo el acto de amor más grande que alguien puede hacer por otra persona». Elena había sonreído, esa misma sonrisa que lo había enamorado años atrás, pero ahora con una profundidad nueva, enriquecida por todo lo que habían enfrentado juntos. «Y yo aprendí que el amor verdadero no es solo sobre sacrificio», había respondido. «También es sobre confianza, comunicación y enfrentar los miedos juntos en lugar de solos». Cuando el doctor Mendoza los visitó para el chequeo de los 6 meses, encontró a una familia transformada. Ricardo cargaba a Diego mientras Elena llenaba los formularios médicos, y era imposible no notar la conexión profunda que ahora existía entre ellos. «¿Saben?», había dicho el médico mientras observaba a la familia. «En mis 30 años de carrera, nunca había visto una pareja que pasara por tanto y saliera más fuerte del otro lado». Ricardo y Elena habían intercambiado una mirada que contenía toda la historia de su amor. Las pérdidas, el dolor, las acusaciones, el perdón,
el sacrificio y finalmente el milagro que los había traído hasta este momento. Porque a veces las crisis más devastadoras pueden revelar las verdades más hermosas sobre lo que significa amar a alguien más que a tu propia vida. Esta historia nos enseña una de las lecciones más profundas sobre la naturaleza del amor verdadero y la importancia de la comunicación en las relaciones humanas. A veces, nuestros miedos más profundos pueden convertirse en nuestros peores enemigos, cegándonos ante la realidad y haciéndonos ver traiciones donde solo existe amor puro y sacrificio. Ricardo, consumido por sus inseguridades y el dolor de las pérdidas pasadas, permitió que la paranoia nublara su juicio hasta el punto de acusar a la mujer que literalmente estaba arriesgando su vida por darle la familia que tanto deseaban. Su reacción nos recuerda que cuando estamos heridos, a menudo lastimamos a quienes más amamos, proyectando nuestros temores en lugar de buscar la verdad con compasión y paciencia. Elena, por su parte, nos muestra que aunque el amor puede inspirarnos a los sacrificios más grandes, el verdadero amor también requiere honestidad y confianza mutua. Su decisión de ocultar su condición médica, aunque nacía de un lugar de amor puro, casi destruye su matrimonio porque privó a Ricardo de la oportunidad de apoyarla y tomar decisiones juntos como pareja. La transformación más hermosa de esta historia no es solo el milagro médico que salvó tanto a Elena como a su bebé, sino la evolución emocional de ambos personajes. Aprendieron que el amor verdadero no es solo estar dispuesto a morir por alguien, sino también estar dispuesto a vivir con honestidad, vulnerabilidad y comunicación abierta. Descubrieron que las crisis más devastadoras pueden convertirse en oportunidades para profundizar la conexión, siempre y cuando estemos dispuestos a enfrentar nuestros miedos y elegir la comprensión sobre el juicio. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Cuántas veces hemos permitido que nuestras inseguridades dicten nuestras reacciones? ¿Cuántas veces hemos guardado secretos pensando que estamos protegiendo a nuestros seres queridos, cuando en realidad estamos creando barreras? El amor verdadero florece en la transparencia, crece en la confianza mutua y se fortalece cuando dos personas eligen enfrentar las tormentas de la vida como un equipo unido en lugar de como individuos aislados en sus propios miedos. Al final, Ricardo y Elena no solo ganaron un hijo, sino que redescubrieron el significado profundo del amor matrimonial. Una alianza sagrada basada en la confianza, la comunicación, el perdón y la disposición mutua de elegir el amor, incluso en los momentos más oscuros. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.